PDF. Estamos viendo los óxidos, ¿verdad? Ahí nos quedamos en los óxidos. Vamos a ver. A ver, los anhídridos. Vamos a ver los anhídridos. Sí, vimos creo que los óxidos básicos, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver los óxidos ácidos o llamados anhídridos. Esta es. Muy bien. Entonces, pues ya comentaba uno de la Stockholm-Yupac, ¿no? La terminación oso para la valencia menor y la terminación ico para la valencia mayor, ¿no? Que parece como que estuviera al revés, ¿no? El ico como que suena diminutivo y deberíamos, luego confunde eso de trabajar con ico con la valencia mayor y oso con la valencia menor, pero viene en función de otras reglas que vamos a ver con los oxiácidos. ¿Por qué ico y por qué oso, no? Pero oso para la valencia menor y ico para la valencia mayor. ¿Ok? Entonces, aquí está la tradicional. Muy bien, vamos a continuar con los óxidos. Óxidos ácidos. Comentábamos en la clase anterior que los óxidos, dependiendo de los elementos con los que trabaja en la tabla periódica, los cuales en forma general se dividen en metales y no metales, y los metaloides, pues son los óxidos que produce en la naturaleza. Entonces vamos a continuar con los óxidos que el oxígeno, que el ion óxido forma con los no metales. Estos óxidos ácidos también se llaman anhídridos. Entonces, y eso porque se llaman anhídridos o óxidos ácidos porque cuando reaccionen con el agua van a formar los oxiácidos. Los oxiácidos. Entonces, si existen ejemplos de óxidos ácidos, inmediatamente podemos identificarlos. Es la unión del no metal con el metal, con el oxígeno, el nitrógeno con el oxígeno, el azufre con el oxígeno, el fósforo con el oxígeno. A diferencia de los óxidos básicos que van, que son bastantes los que se forman porque en la tabla periódica la mayoría de los elementos químicos son cationes, ¿sí? Son metales en diferente grado, ¿no? Desde los metales reactivos, como los metales alcalinos y alcalinoterros, hasta los metales de transición, los metales que tienen esa consistencia sólida, que conducen altamente el calor, la electricidad, como son los metales de transición o óxidos metálicos. Los óxidos ácidos son los menos en la tabla periódica, ya que son pocos relativamente los que se encuentran en la tabla. Tenemos que quitar al grupo 8A, porque son los metales inertes, entonces nos quedan unos pocos, entre ellos los metaloides, como el boro, el silicio, que también forman óxidos ácidos. Recuerden que tienen las propiedades entre metales y no metales. Entonces son los menos este tipo de óxidos. Y dice que tienen terminación ico. A diferencia de los óxidos metálicos, que pueden tener terminación ico o terminación oso, dependiendo si trabajan con la valencia menor o mayor. Los óxidos ácidos o anhídridos trabajan únicamente con la terminación ico. Dice, si tienen más de dos valencias, la valencia que le corresponde es la mayor, par si el grupo es par, o impar si el grupo es impar. Sí, porque luego genera confusión el hecho, por ejemplo, uno que trabaja con muchas valencias, del cloro. El cloro trabaja con 1, 3, 4, 5, 6 y 7.
negativos, claro, manejándolo como un anión. Entonces, si se encuentra en el grupo 7A, que es grupo impar, en un determinado momento, si buscamos la valencia mayor, puede trabajar con 5 e incluso con 7. Tomaríamos la valencia mayor como el 7 porque está en el grupo 7A, ¿sí? Entonces, o si independientemente el problema me dice que está trabajando con dos valencias o que puede trabajar con dos valencias como la 4 y el 5, pues trabajaría con el 5 porque el 5 es un número impar y él pertenece a un grupo impar. Es lo que nos ayuda a definir con qué valencia voy a seleccionar en un determinado momento. Ahí dice, por ejemplo, el bromo pertenece al grupo 7, que es impar, y sus valencias son 1, 5 y 6. Por lo tanto, deberá trabajar con la valencia impar 5, ¿sí? Ya sabemos que es menos 5, 5, 1, 5 y 6, perdón. Valencia impar 5. Siempre trabaja con valencia impar, ¿no? Porque está en un grupo impar. Lo vamos a ver en los ejemplos, como en un determinado momento, para seleccionar cuál valencia, hay que fijarnos en el grupo y también si la valencia es par o impar. Entonces dice, estos óxidos producirán ácidos o oxiácidos cuando reaccionan con el agua. ¿Sí? Recuerden que los óxidos básicos producen hidróxidos y los óxidos ácidos o anhídridos son los que van a producir ácidos. Por eso se llaman óxidos ácidos o anhídridos. También tenemos los óxidos anfóteros, que son los pocos, dice, se forman cuando reacciona el oxígeno con los metaloides. Estos compuestos tienen tanto propiedades básicas como ácidas. Lo que pasa es que ya los anfóteros, cuando estamos trabajando, ya sea con los óxidos metálicos, de repente puede entrar por ahí un anfótero y lo trabajamos con un óxido metálico. O también de repente lo podemos tener reaccionando con otros compuestos y en un determinado momento trabajarlo como un óxido ácido. El anfótero lo trabajo tanto como un óxido metálico o un óxido no metálico. Entonces, por eso ahí realmente no los trabajamos aparte, sino que los metemos directamente, aparecen tanto en un tipo de óxidos como en el otro, ¿no? O sea, ahí están revueltos. Y aquí tenemos ejemplos de la nomenclatura, ¿sí? Aquí observamos inmediatamente la fórmula, tiene oxígeno y tiene hidrógeno, y tiene hidrógeno. Tiene oxígeno y tiene yodo. Entonces, observamos que es un anhídrido o un óxido ácido. Entonces, anhídrido de yodo, si manejamos la nomenclatura stock, anhídrido de yodo. Pero como observamos que el yodo, si vemos la tabla periódica para ver con qué valencias trabaja, si trabaja nomás con una valencia, podemos dejarlo como anhídrido de yodo, pero si tiene más de dos valencias o más de una valencia, el yodo trabaja con 1, 3, 5 y 7. Aquí devolviendo la valencia, recuerden, ¿verdad? La metodología que usamos para encontrar con qué valencia trabaja un compuesto. Si me da la fórmula, estamos trabajando las dos vertientes. Si me da la fórmula o si me da el nombre. Si me da la fórmula, yo inmediatamente ubico que tiene un no metal y el oxígeno, entonces es un anhídrido. Anhídrido de yodo. Pero ahora lleva un número entre paréntesis para la nomenclatura stock. Observamos que si devuelvo las valencias, el 2 queda arriba del oxígeno y el 7 queda arriba del yodo. Sabemos que el 7 es positivo y el oxígeno es negativo, lo cual me indica que no hubo una reducción o una minimización de la fórmula en sus subíndices, porque el oxígeno trabaja siempre con -2, lo cual significa que el +7 le pertenece al yodo. Entonces ponemos entre paréntesis anhídrido de yodo 7 para la nomenclatura stock. Si usamos la sistemática, aquí está mal la sistemática, ¿no? Heptóxido en teoría, heptóxido de diyodo. Hepto por 7, heptóxido de diyodo. Esta es la forma que les comentábamos en la clase anterior, pues muy práctica de mencionar un compuesto químico, ¿no? Únicamente utilizando los prefijos con el número de átomos que se encuentran en la fórmula.
Aquí tenemos otro ejemplo, óxido de cloro, o también llamado anhídrido de cloro. También puede ser óxido. Recuerden que cuando hablamos de los gases más conocidos, que son óxidos ácidos, pues tenemos los famosos por la contaminación, ¿verdad? El dióxido de azufre, el dióxido de carbono, que es el nombre con el que más comúnmente los manejamos en la química, pero sin embargo sabemos que son anhídridos, pero pocas veces oímos que digan, y en la contaminación en la Ciudad de México de anhídrido de carbono, chequen que dicen dióxido de carbono, ¿sí? Porque es directamente, pues es su nomenclatura directa, ¿no? Es un óxido, nada más que es un óxido de un no metal, por lo tanto es un óxido ácido. Pero también los conocemos como anhídridos por la situación de que cuando reaccionan con el agua, ¿verdad? El agua el agua tendría la terminación hídrico, ¿no? Por eso son anhídridos, ¿no? Entonces, cuando reaccionan con el agua, que son muy reactivos con el agua, de ahí el nombre de anhídridos, van a formar ácidos. Por esa razón, aquí lo estamos mencionando como anhídridos. Pero también su nombre correcto es óxido de carbono, óxido o dióxido, ¿no? Dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno. Entonces, anhídrido de cloro, el cloro, aquí está trabajando con la valencia 1, devuelvo la valencia, devuelvo el 2 hacia arriba, menos 2, más 1, el cloro está trabajando con la valencia 1, pongo el 1 entre paréntesis. Chequen que es muy simple encontrar el nombre del compuesto a partir de la fórmula. Es un poquito más se hace más trabajo o de análisis cuando vamos al revés, cuando de la fórmula quiero establecer, cuando del nombre quiero establecer la fórmula, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Aquí tenemos al último, bueno, anhídrido de cloro 3, anhídrido de cloro 5. Chequen que son puras moléculas de cloro, trabajando con diferentes valencias, por lo tanto en el stock, pues vamos a cambiar el número 1, 3, 5. Y el sistemático, pues ese no hay mucho problema, ¿no? Trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, monóxido de dicloro, y de esa forma es como estructuramos este tipo de nomenclatura. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con esto. Las reglas de la nomenclatura aplican para cualquier compuesto, a excepción de los oxiácidos, en donde vamos a meter la cuestión de la terminación ico, oso, hipooso, para la sal de la terminación ato, cuando vengan del ácido ico y ese tipo de cosas. Todos los demás compuestos son directos, ¿no? No hay mucha complicación. Todos se trabajan de la misma forma. El chiste es ubicar el grupo funcional, si es un óxido, si es un anhídrido, si es un hidruro, si es una sal, si es un hidróxido, y seguido del nombre del elemento, indicando entre paréntesis la valencia con la que trabaja, o indicando con la terminación oso cuando trabaje con la valencia menor, o con la terminación ico si trabaja con la valencia mayor. Por ejemplo, aquí, si quiero utilizar ese tipo de nomenclatura, yupa con la terminación oso o ico, en este último compuesto de cloro, el cloro trabaja con... Lo que pasa es que cuando trabaja con dos valencias, es muy fácil determinar el nombre por medio de su terminación ico u oso. Pero si trabaja con una infinidad de valencias, como son los anhídridos, que tienen una infinidad de valencias, mientras que los óxidos metálicos se producen a partir de elementos químicos en los cuales la mayoría tiene una valencia o dos, y hay uno que otro trae tres valencias, ¿sí? Casi la mayoría se limitan a ese número de valencias. Es muy fácil de ponerles la terminación de acuerdo a la valencia mayor o la valencia menor. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que dice óxido, así viendo este ejemplo, es óxido de estaño, ¿eh? Óxido de estaño. Entonces, si devuelvo la valencia, me queda estaño 2. Si devuelvo la valencia, me queda oxígeno -1. Sabemos por eso de que la fórmula fue reducida
se dividió entre 2, porque el oxígeno siempre tiene, el ion óxido siempre tiene -2. Entonces multiplico por 2 las dos valencias y me va a quedar estaño 4. ¿Sí? Aquí está óxido de estaño 4. ¿Sí? El estaño trabaja con 2 valencias. ¿Dónde está el estaño? ¿Dónde está? Aquí está, con 4 y con 2. Entonces estaba trabajando con la valencia mayor. Por eso también puede ser óxido estánico, si utilizo la terminación UPAC en función de su valencia. Los dos son correctos. Óxido de estaño 4 y es su valencia mayor, óxido estánico. ¿Sí? Si trabaja con la valencia menor sería óxido estañoso, oso por la valencia menor. Entonces, para los óxidos metálicos es muy común también utilizar ese tipo de terminación, ¿verdad? Oso o ico, porque únicamente pues tienen ese tipo de valencias. 1, 2, la mayoría. Pero acá en los óxidos o los óxidos ácidos o los anhídridos que tienen una infinidad de valencias, es más complicado elaborar ese tipo de estructura porque definir cuál es su valencia menor o menor cuando tiene 4 o 5 valencias, pues es prácticamente muy complicado, ¿no? Entonces, únicamente cuando tenga la valencia mayor ya le diríamos estáñico, perdón, iódico o iodoso, en caso de que estuviera trabajando con su valencia menor. Pero eso siempre es así, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos. Dice, dado el nombre, escribe la fórmula. Ácido brómico. Anhídrido brómico. Anhídrido inmediatamente me dice que es un óxido de 1 metal. Anhídrido brómico. Entonces sabemos que la fórmula siempre la voy a escribir. Primeramente el catión, seguido del oxígeno, que en este caso es el no metal o el anión. Entonces vamos a poner BrO en la fórmula, como lo indica aquí. Escribo primeramente los símbolos BrO. Por eso ya estoy indicando que es un anhídrido de bromo, ¿sí? Anhídrido brómico. Entonces, lo que seguimos después dice, como tiene terminación ico, según la regla, le corresponde la valencia 5 o 6 al no metal. Checo el bromo. El bromo trabaja, ahorita lo habíamos comentado, con 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. 1, 5 y 6. Ah, borrosa mi tabla periódica ya. 1, 5 y 6. Entonces tiene dos valencias más altas de 5 y 6. ¿Con cuál va a trabajar? El bromo se encuentra en el grupo 7, que es un grupo impar. Entonces vamos a tomar la valencia 5 como la valencia con la que esté trabajando. ¿Sí? Si aquí en lugar de decir anhídrido brómico dijera anhídrido de bromo y entre paréntesis 5, pues ya no hay mayor complicación. La stock, para convertirla a nombre o al revés, es muy simple porque pues siempre me indica la valencia. Y cuando es terminación en el nombre, brómico, ahí tenemos que acordarnos que ico es la valencia mayor. ¿Sí? Entonces, como nos vamos a la tabla periódica y tiene 2, escojo la impar porque el grupo el que pertenece es un grupo impar. O sea, lo que me ayuda a mí definir si tomo la 5 o la 6 es el grupo al que pertenece. Aquí pudiéramos irnos con la finta, ¿no? Y decir, no, pero la mayor es la 6. Sí, pero el grupo al que pertenece es un grupo par. Y siguiendo esa regla, escojo el 5. Entonces coloco la valencia 5 arriba del bromo. Y ya sabemos que el oxígeno, desde que mencionamos los metales, dijimos que el ion óxido siempre trabaja con valencia -2. Coloco la valencia del -2 arriba del símbolo. Entonces, lo que hacemos ahora es cruzar las valencias, como veíamos con los óxidos metálicos. Cruzamos las valencias y me va a quedar el 5 como subíndice del oxígeno y me va a quedar el 2 como subíndice del bromo. Desaparecen los signos porque ya no son valencias, ahora son número de átomos. Y me va a quedar entonces bromo 2 o 5.
Profe, pero verdad que también los números de valencia se pueden restar. Por ejemplo, cuando el 2 baja y el 5 baja, se pueden restar uno por sí mismo y quedaría BR o 3 también pudiera ser. Lo que, no, mira, no, porque entonces, entonces estaríamos cambiando, fíjate, si nos quedara BR2, BR o 3, cambiamos completamente la valencia del elemento. Si regresas esos subíndices, ahora resulta que las valencias no van a coincidir. Lo que sí podemos hacer es dividir entre un denominador para reducir la expresión de la fórmula, pero sin modificar el valor absoluto del elemento, o sea, la valencia del elemento, porque entonces sí cambiaría el subíndice, y ese subíndice ya no lo vas a encontrar en la tabla periódica. Yo sé que si me ponen BR Sí, o 3 es otro compuesto, no es el mismo. correcto, es otro compuesto, correcto, es otro. Ahí fíjate, BrO3 sería el trióxido de bromo, ¿sí? El trióxido de bromo. Y ese trióxido de bromo, BrO3, si yo hago el análisis y devuelvo la valencia, me va a quedar Br3O1, lo cual me indica que la fórmula está reducida. Entonces multiplicaría por 2 y me quedaría Br con una valencia de 6, porque multipliqué por 2, y el oxígeno con valencia de -2, lo cual ya es correcto. Entonces, en ese compuesto el bromo está trabajando con la valencia 6. Si checamos entonces cómo es otro compuesto. En ese, sí existe, pues el BrO3 sí existe, pero cambia la valencia, o sea, ya sería otro compuesto diferente. Ya no sería el anhídrido brómico, ¿sí? Porque el anhídrido brómico trabaja con la valencia de 5, ¿sí? Entonces, sí podemos dividir entre un numerador, pero nada más, reducir la expresión de la fórmula, porque si no me cambia el compuesto. Entonces ya queda la fórmula B de 2. Maestro, yo tengo una duda. Si termina en las valencias con puros impares, ¿se agarra el número mayor? Sí, correcto. Pero como ejemplo, Pues no sé porque por ejemplo, ahorita dijo que déjame porque, ver, déjame ver en la tabla periódica. Estoy viendo los aniones, ¿no? Porque son los que tienen un montón de valencias. 5 4 2 nitrógeno, no, 2, 5 4 4 2 6. Lo que pasa es que siempre están así como que ya hay un orden, ¿no? De hecho, no como. 6 4. Ok, aquí está. El yodo, por ejemplo, 1357. 1357. Trabaja, trabaja con 5 y 7. Este es el caso que dices, ¿eh? Entonces tiene dos máximos, pero los dos son impares. Entonces ahí no hay ningún problema. ¿Y porque él está en un grupo impar? Entonces su valencia impar es el 7. ¿Sí? La situación esta de la regla del grupo es cuando tiene tiene como valores máximos números pares e impares, como en este caso del bromo, ¿no? Que tiene 5 y 6. Para definir con cuál trabajar, pues trabajaríamos con el 5 porque está en el grupo impar. Pero el yodo, por ejemplo, que tiene 5 y 7, que son dos números impares como máximos, ahí como está en un grupo impar, ahí no hay ningún problema. Tomo el 7 como su valor máximo, ¿no? Creo que es el único que tiene. Ah, no. El astato también tiene esa situación. O sea, que tenga puros números impares, ¿no? El astato, el yodo y nada más. Nada más. El astato y el yodo son los que tienen puras valencias negativas. Y por lo tanto ahí no hay problema. Nos vamos directamente a tomar su valor máximo, ¿no? Como valor ah, impar. ok, ya me quedó claro. Sí, es la Profe, confusión. entonces, si nosotros miramos una fórmula que nos la dan reducida, ¿la manejamos como debería ser originalmente o como nos las muestran reducida? No, siempre que la muestren reducida, que es la forma en que siempre te la van a expresar cuando hay la posibilidad de simplificarla, nos vamos a dar cuenta de que está reducida porque ya conocemos la valencia del anión. En este caso que estamos hablando de óxidos del oxígeno. El oxígeno no puede trabajar con -1, tiene que trabajar con -2.
Y cuando está reducida y devuelves las valencias, te das cuenta de que el oxígeno queda con 1, ¿sí? Lo cual significa que dividieron entre 2, porque si yo pongo 1, lo multiplico por 2, me queda la valencia del oxígeno, menos 2. Eso nos indica de que la dividieron entre 2. Entonces, lo que hacemos es multiplicar todo por 2. También la valencia del catión lo multiplico por 2 y voy a trabajar con esos datos ya multiplicados por un factor, porque ese dato es el que me va a dar o el nombre, en caso de que ande buscando, bueno, sí, voy a andar buscando el nombre, me va a dar el nombre correcto del compuesto. Sí, porque si no dirías, no sé, ¿no? Óxido de bromo 2, cuando realmente es óxido de bromo 4. ¿Sí? Entonces son dos compuestos diferentes. Sí tenemos siempre que expresar el nombre una vez que ya devolvimos las valencias y observamos que no haya sido dividido entre un número para hacerlo más pequeño. Y si se hizo eso, lo multiplicamos por un factor. El factor pues lo ubicamos inmediatamente dependiendo de qué valencia es la que andamos buscando, ¿no? Si en un determinado momento la valencia que yo busco es 3 y me queda 1, quiere decir que se dividió entre 3 y tendría que multiplicar las valencias de todos los elementos del catión y del anión por 3. Sí, siempre hacemos ese proceso para poder escribir su nombre correcto. Sí, porque se me hizo raro, por ejemplo, o fue donde batallé, bueno, tuve como contradicción en las tareas de las nomenclaturas de los óxidos, que Sí, venía una fórmula que decía CDO, pero no traía el número de valencias. Y miré que CD trabaja con 1, el, creo. el cadmio, ¿ok? Trabaja con 1 o con 2 y no mostraba lo que eran los números de valencia, y yo lo trabajé así, no me acordé, pero sí, se tenía que haber multiplicado. Sí, correcto, el cadmio trabaja con 2. Si devuelves la valencia, te va a quedar más 1 en el cadmio y menos 1 en el oxígeno. Eso como sabemos, ¿verdad? Siempre tenemos un valor de referencia. Como sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, de volada decimos, dividieron entre 2, voy a multiplicar por 2. 1 por 2, 2, y te va a quedar cadmio 2, positivo, oxígeno menos 2. Entonces, ahí observamos de que la fórmula la habían reducido. Entonces, si le quiero dar nombre a este compuesto, entonces, y como nomás trabaja con una valencia, ahí sería óxido de cadmio, ¿verdad? Porque nomás trabaja con una valencia, no hay ningún problema. No voy a poner ningún número entre paréntesis ni nada, porque la forma más simple de un compuesto es cuando el catión trabaja con una sola valencia. Entonces, ese sería óxido de cadmio, ¿sí? Su nombre, tanto su nombre funcional como su nombre stock, y como nomás tiene una valencia, pues luego cuando trabajan con una sola valencia, también luego se acostumbra a usar la terminación ico, así como con los no metales, pero no. Profe, y la forma sistemática y en forma yupa es la misma. Sí, en este caso sí. Cuando el compuesto es un compuesto muy simple y únicamente tiene una sola valencia, prácticamente todas las nomenclaturas, fíjate que si observamos las nomenclaturas, son complementarias entre sí, ¿sí? Hay una, por ejemplo, la sistemática de poner los prefijos, podemos decir que es un poquito más independiente, pero las otras se combinan entre sí. Sí, porque, por ejemplo, la nomenclatura funcional la usamos en todas, en la stock, en la UPAC, en la vulgar o común. ¿Por qué? Porque el compuesto siempre le vas a decir óxido de cadmio, y ese es su nombre funcional, porque su función es oxidar, es óxido de cadmio, anhídrido brómico. Y si ya le pones anhídrido brómico y entre paréntesis 5, como decíamos, anhídrido de bromo, este compuesto que tenemos en la pantalla, su nombre también puede ser anhídrido de bromo 5 en la stock. Y sin embargo, ahí está implícito el nombre funcional, anhídrido de bromo, porque estoy dándole el nombre del compuesto que hace su función, que es el óxido o anhídrido.
Entonces realmente tanto la nomenclatura stock, por eso en algunos libros estaba yo viendo alguna información ahí, porque estaba revisando lo que está en la plataforma. Y hay libros que los consolidan, y incluso la stock y la UPAC y la funcional la manejan integrada, o sea, no la diferencian tan así como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? De entender por qué una y por qué otra, sino que manejan esas tres nomenclaturas, las manejan como una sola, porque realmente están integradas. O sea, no son independientes una de otra, ¿sí? Entonces, es interesante observar eso, ¿ah? Por ejemplo, en la tarea de la tabla nos daba las fórmulas y nos ponía que era stock, sistemática y UPAC. Y en el archivo que decía como para guiarnos, decía que nada más en UPAC utilizaríamos aquellos que tengan o un solo número de valencia o dos. Cuando se usan dos son las terminaciones oso o Correcto, ico. sí, correcto. Pero Por eso te si, comentaba pero si ya ahorita que llevan tres, maestro, no tienen nomenclatura UPAC. Si ya correcto, pasan de sí, A3, correcto, así es. Ese es un buen punto. Realmente la ok. nomenclatura no aplica para todos, ¿no? Porque tiene sus reglas cada una de ellas. Si ya metes la yupa con la terminación ico u oso, dependiendo de cuál es la que trabaje, pero tiene tres, ahí te das cuenta de que está medio complicado. Mejor te quedas mejor con la stock, indicando el tipo de valencia con el que está trabajando. ¿Sí? Entonces, hay reglas así entre las mismas formas de expresar los nombres, ¿no? Por eso no es así tan definitivo cada vez que te pide un nombre, ¿no? Un nombre. Pero ahí, por ejemplo, en esa tarea, este, el compuesto, aunque tenga tres valencias, si te está diciendo el compuesto ahí de que está trabajando con la valencia 3, que es la máxima, pues le puedes dar la terminación por la valencia que la que esté trabajando, ¿no? Que sería la más grande, y ponerle la terminación ICO, ¿no? A ese compuesto en específico, ¿sí? Entonces, y no está mal, ¿sí? Y no está mal. Sí. Más que nada, siempre la nomenclatura es lo que sea más conveniente, ¿no? Y más pertinente al momento de estar expresando el nombre, ¿sí? Con cuál forma de expresarlo me queda más claro a mí y es más simple, La pues, UPAC puede generar confusiones si trabajamos con uno que tenga tres valencias. No, maestro, si ponemos ICO, pues sabemos que puede trabajar con la número 2 o la número 3. pero lo que Pero pasa para es, eso necesitaríamos el stock. sí, por eso mejor nos vamos con el stock para no generar confusión ahí. Y te vas con el stock y ya queda mucho más claro, ¿no? Por eso, podemos utilizar eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. en la tarea que dejó que había un compuesto que era PB2 o 3, que es pues óxido plúmbico. PB, 2 o 3. Sí, Ok. pues la nomenclatura que nos envió de los óxidos metálicos Sí. aparecen las valencias, pero en el plomo nomás dice que tiene valencia 2 y 4. Pero no, entonces el plomo también tiene valencia 3 o... Estoy viendo el plomo aquí en la tabla periódica. El plomo, el plomo, el plomo, el plomo. 4 y 2, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, si devuelvo las valencias, quiere el nombre, ¿verdad? Que sería el trióxido de diplomo, ¿no? Le voy a devolver las valencias y me va a quedar más 3 en el plomo y menos 2 en el oxígeno. Cuando el plomo trabaja con valencia 4 y 2, no trabaja con valencia 3. Este ejemplo viene en la tarea, ¿qué dices? Trióxido. Sí, salía en la tarea. Y como salía en la tarea no sabía qué ponerle, pues si la terminación ICO o la terminación pues
la que es la valencia menor, pero pues como tiene esas dos y era la 3, no supe qué ponerle y nomás le dejé ICO. Y quería que le dieras qué nombre. O nada más que pusieras el nombre. Es que dice que está el nombre Yupac, stock, tradicional, esas tres, pero en la Yupac no supe qué ponerle, pues. Y es que no, ¿Va con Ico o con Osmo? no, pues lo que pasa es que incluso ni siquiera trabaja con la valencia mayor, porque su valencia mayor es 4, pues. No puedes ponerle ICO, por ejemplo, porque su valencia mayor es 4 y no está trabajando con ella. Y no le puedes poner oso porque su valencia menor es 2 y no está trabajando con ella. Entonces no le puedes poner el nombre Yupa, pues. ¿Sí me entiendes? Porque es 3, su valencia es menor es 2 y su valencia mayor es 4. Entonces no puedes ponerle el nombre Yupa. Es lo que comentábamos ahorita, que alguien comentó de los 3 valencias para un elemento y luego quererle dar la Yupa, ¿no? Si trabaja con la valencia del medio, pues no hay una terminación para la valencia del medio. Hay una terminación para la valencia máxima y una terminación para la valencia mínima. Entonces ahí simplemente ponle no corresponde o no aplica. Si le pones NA, pues quiere decir que no aplica. ¿Sí? Entonces también puede estar el problema evaluando eso, ¿verdad? El razonamiento de las valencias. Si es la menor o la mayor y está trabajando con una intermedia, pues no le puedes poner ni ICO ni oso. Entonces no aplica. ¿Sí? Por lo que comentábamos ahorita, no todas las nomenclaturas son para todos los elementos y todos los compuestos. Para unos sí, de acuerdo a sus reglas, y para otros no. Entonces es jugar con todo, con todas las reglas y todo lo que estamos aprendiendo de dónde aplicar y dónde no aplicar una nomenclatura. Entonces ahí lo más conveniente es ponerle no aplica, ¿no? Para la yupa. Para la sistemática y los otros sí podemos mencionarlo, sí podemos darle su nombre. ¿Ok? Profe, Mándeme. he notado que en algunas tablas periódicas vienen diferente porque aquí traigo dos y, por ejemplo, en el bromo me sale 1, 3, 5, 7 de valencias en una y en la otra me sale 1, 5 y 6. 1, 4, 5 me sale en la otra y aquí viene que es 5, 6. Sí, 1, 5, 6, ¿verdad? Esa es la que tengo yo aquí, entonces esa es la buena. No, pues ¿No nos las puede mandar por un archivo o algo así? sí, de hecho yo tengo una que descargar. Esa es la física que tengo aquí, ¿no? Pero sí es cierto, hay tablas más completas en cuanto a las valencias, hay tablas menos completas. Tengo una tabla periódica que bajé de internet, que es la que luego digitalmente es la que uso. Se las mando esa, y con O esa, maestro, lo pero puede presentar aquí en la pantalla y nomás nosotros le tomamos foto también. también, ¿verdad? Ándale. Y más rápido, pues. Sí, esa tabla la tengo, tabla periódica. Aquí tengo esta. No busqué nada. Ah, no me la abre porque estoy presentando. Tabla periódica. Sí, y eso luego sí genera confusión el hecho de tener diferentes tabla periódica. Déjame ver qué tan completa está esta que tengo aquí. El bromo 1357, 1357, 1357. Nitrógeno 3, 4, 5 y 2. Esta tiene los mismos valencias que la que tengo en físico aquí. Tiene las mismas valencias. Ok.
La voy a reducir, la voy a dejar del tamaño de la pantalla porque se ve grandota, ¿no? Aunque ustedes la pueden hacer más grande. Y ya se los voy a presentar ahí. A ver qué tan claro la toma, ¿no? Se lo voy a poner en la pantalla. Más dejen, le hago más grande. Ahí la tienen. ¿Sí? ¿Sí se ve ahí? Bien. Sí, si checan aquí en la que tengo yo, dice bromo 1357. 1357. Cloro 1357. 1357. Puras impares. El bromo. Ley. Ok. Listo. Voy a conseguir, porque aquí el bromo me queda corto, pues 1357, sabemos que también trabaja con unas impares. Bueno. Entonces depende de las valencias que nos den, vamos a Sí, hacer la nomenclatura. sí, correcto. Así es. Al final de cuentas, sí va, dependiendo con la valencia que nos den. Ya claro, cuando tenemos la fórmula y devolvemos, pues ahí no hay pierde, ahí ya sabemos que mientras el anión esté con su valencia, lo que resulte en el catión, esa es la valencia con la que trabaja y con esa le damos el nombre. ¿Sí? Claro, en la sistemática y en la funcional y en la... Pero ya si nos vamos a la IUPAC, entonces ya nos vamos a la tabla periódica para ver si es su valencia mayor, dependiendo del grupo en el que se encuentre, o si es su valencia menor. Entonces, cuando nos vamos a la IUPAC con la terminación, ahí sí tenemos que checarlo con la tabla periódica. Pues, ¿sí? Esa es la situación con la IUPAC. Bueno, vamos a dejar de compartir. Muy bien, jóvenes, seguimos platicando mañana, seguimos con los compuestos que estamos analizando ahorita y ya hacemos otros ejemplos. ¿Sale? Ok, maestro. Sí. Profe, bien, profe. Vemos. Nos vemos. Profe, gracias.